Carísima Vanessa, sí conseguimos oírte. Vanessa, carísima, sí conseguimos oírte, ¿eh? Sí, Vanessa. Profesor Emilio. ¿Qué tal? Profesor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Qué bueno. Muy bien, muy bien. Espera un poco. Es un placer para mí presentarle a mi profesora, a directora ahora de los estudios de posgrado en San Marcos y profesora principal de Psicología del Desarrollo en la Universidad de San Marcos en Perú, la universidad más antigua de toda Sudamérica. El profesor Emilio Viano, yo lo conocí el 2015, Lupita, en Filadelfia, en un congreso, el primer congreso mundial de criminología al que fui en mi vida, y es una de las puertas en mi vida sobre la criminología. Yo no conocía de esa área, y además a la sociedad que ya desde el 2005 me acoge y del que me siento feliz de estar en el consejo directivo con el doctor Emilio, que es nuestro presidente, y es un honor grande contar con usted, doctor Emilio. Yo también quiero presentarle a la profesora Elisa Llana, que también fue mi profesora en San Marcos, en la Facultad de Educación. Yo hice la carrera de Educación un poquito antes que Psicología, las hice en paralelo, pero la profesora Elisa fue quien me introdujo a la vida universitaria. Ella me invitó a ser su jefe de prácticas. Jefe de prácticas en Perú es como decir el asistente, la persona que asiste al profesor para la parte práctica que hay que hacer con los estudiantes. Y para mí me cambió la vida. Yo podría estar en cualquier otro tema, ganándome la vida, en fin, pero todo el hecho de interesarme por la universidad y también por la educación, porque la señorita Elisa también trabajó por muchos años en un colegio muy interesante en Perú, en Lima, y también tuve la oportunidad de colaborar con ella, así que tocaron mucho mi vida. Son personas, tanto Lupe como la señorita Elisa, de mi vida de adolescente, cuando era joven, hace muy poquito. Así que es un gusto, profesor Emilio, presentarles a mis profesoras, que además la señorita Elisa es profesora principal también en temas de desarrollo, de psicología preventiva, de intervención temprana, y el profesor Juan José Danieli Roca, que es un amigo de muchos años también, a quien conocí cuando era estudiante ya de psicología, y quien es además coronel de la Policía Nacional del Perú. Juan José, fue jefe por un tiempo importante de los servicios de criminalística de la Policía Nacional del Perú en Lima, en el Perú. Y realmente fue para mí muy interesante conocer a Juan José por los temas periciales. Juan José trabajó como jefe de evaluación en la DIRCOTE, que es la Dirección contra el Terrorismo, en esas épocas cuando todavía teníamos remanentes del terrorismo en Perú. Entonces estamos con personas muy cercanas a mí, que yo aprecio, que las conozco y me conocen desde que yo era estudiante, desde que yo aprendía, y hasta ahora que sigo estudiando y sigo aprendiendo. Y estoy muy agradecido, doctor Emilio, de que usted haya mantenido este tiempito para nosotros. Yo sé de su agenda tremenda. Usted es una persona que nos honra mucho por darnos este tiempo. Lo vi hace poco en las noticias en los Estados Unidos, en cadenas americanas que están tomando mucha información por las elecciones de noviembre en los Estados Unidos. Así que sé que son semanas de mucha demanda para usted por su condición de especialista, de experto. A usted lo requieren mucho y nos alegra muchísimo tenerlo para estos temas de criminología con el que estamos trabajando, como usted sabe. Además, el profesor Emilio es el representante por la Sociedad Internacional de Criminología de la sociedad como miembro asociado en el proyecto Access. La profesora Lupe es la responsable por la Universidad San Marcos, por mi universidad, en la que yo también trabajo como docente. La profesora Lupe es la responsable por todo el proyecto en San Marcos, y el profesor Emilio es responsable por la Sociedad Internacional de Criminología, con un estatuto distinto, que es el estatus de miembro asociado. No es full partner, miembro pleno, como el caso de las universidades, pero igual estamos muy contentos de tenerlo, profesor Emilio, en el consorcio Erasmus Access, que es el consorcio que usted conoce muy bien, que nos apoyó con la firma para que ganemos la grant el año pasado. Así que este resultado del proyecto es también, profesor, por su confianza, por su paciencia, por su generosidad de abrirnos
de apoyarnos a que los sudamericanos podamos tener un poquito más la criminología con este tipo de acciones. Yo dejo a la profesora Lupe, profesor Emilio, a que ella dirija toda la sesión. Yo le he enviado a ella también su nota biográfica, que usted me la envió en un momento determinado, para que ella haga la introducción de su persona en esta sesión oficial que tenemos en el Erasmus Day el próximo jueves. Le haremos llegar el enlace del video, de todo lo que se va a tratar el día de hoy en este tiempo. Les pido disculpas por haberme excedido, pero para mí es muy emocionante tener a gente a la que yo me debo. Al doctor Emilio, a la profesora Lupe, a la profesora Elisa. Me conmueve mucho. Así que muchas gracias, profesor Emilio. Gracias, Lupe, por esta oportunidad. Gracias. Gracias a ti por el contacto que nos has dado. Y en primer lugar, bienvenido, doctor Emilio, por su disposición y la aceptación que ha tenido para este conversatorio. Le agradecemos infinitamente desde nuestra universidad. Comenzaré haciendo una breve presentación, tratando de sintetizar su amplio currículum. El doctor Emilio Viano se graduó con títulos en Derecho en el Reino Unido y Estados Unidos y un doctorado en la Universidad de Nueva York. Ha enseñado y realizado investigaciones en la American University y en el Washington College de Washington, D.C. y en muchas universidades de todo el mundo. Es reconocido como uno de los fundadores de la victimología, recibiendo en 2012 el premio Hans von Henting de la Sociedad Mundial de Victimología. Él es miembro activo de varias sociedades científicas. Recientemente ha sido electo presidente de la Sociedad Internacional de Criminología. Fue responsable para el programa y la organización del Congreso Mundial de Criminología 2014 en México y relator general sobre ciberdelincuencia de la Asociación Internacional de Derecho Penal. En este momento es presidente del programa científico del 18º Congreso Mundial de Criminología 2016 en la región de Nueva Delhi, India. Es miembro del Consejo de Dirección de la Sociedad Internacional de Derecho Penal y de la Sociedad Internacional de Defensa Social. Miembro votante de la Fundación Internacional Penal y Penitenciaria. Miembro del Consejo de Dirección Global Forum on Law, Justice and Development del Banco Mundial y más. Tiene una amplia experiencia en consultoría en todo el mundo, especialmente el mundo en desarrollo y en cuestiones de seguridad. Recientemente escribió la Ley contra el Crimen Cibernético para la República de El Salvador. Ha publicado numerosos artículos y libros y es un analista político reconocido internacionalmente, frecuentemente entrevistado por la CNN, La Voz de América, Univisión, etc. y otros medios de comunicación mundial. Es una breve síntesis de la hoja de vida del doctor Emilio Viano y nuevamente a nombre de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y del proyecto Erasmus, les agradecemos su disposición a colaborar con nosotros, le damos una cordial bienvenida y la dinámica de este conversatorio será una exposición entre 20 a 30 minutos de parte suya y luego las preguntas que le haremos los presentes. Muchísimas gracias por la introducción. Queridos colegas, es un placer para mí estar con ustedes para un tiempo hoy. Me recuerda naturalmente de muchos viajes a América Latina, América Central, a México, en relación a mi trabajo profesional. Siempre me ha encantado inmensamente estar con la gente de diferentes países que tienen tanta historia, tradición, gente cálida, afectuosa, que se interesa. Siempre es un placer. Esperemos que el coronavirus nos desaparezca eventualmente y que podamos nuevamente recibir viajes, porque al final, aunque la tecnología es magnífica, la hemos descubierto aún más ahora, obligados a hacerlo, siempre, claro,
es más placentero estar ahí personalmente. Por eso me recuerdo con mucho afecto de la invitación de Hugo y de otros para una visita a Perú hace un par de años, que me encantó mucho. Agradezco la organización de todo esto. Lo que he hecho es de intentar contestar un poco las preguntas que ustedes me enviaron. Por ejemplo, la primera, ¿por qué es necesario introducir los estudios en criminología en Sudamérica o en el Perú? ¿Por qué no basta el derecho penal, la psicología forense? Espero que me puedan escuchar, porque no la escucho. ¿Me escuchan? ¿Podría silenciar su micro, Alexei? Doctora Alexei, ¿podría silenciar su micro que está interfiriendo? ¿Podría ser qué? Sí, no, me estaba refiriendo a un presente, ya. Muchas gracias. Siga nomás, doctor. Muy bien. Bueno, ¿por qué es necesario introducir los estudios en criminología en Sudamérica, en Perú, en el resto del mundo? Bueno, pensando un poco, uno de los fundadores de la criminología per se, Émile Durkheim, un francés del siglo XIX, recordémonos de su regla sobre la constancia de la delincuencia. Habrá siempre comportamiento que la sociedad define como irregular, inaceptable o criminal. Él dijo mismo en un monasterio a donde las hermanas o los hermanos intentan vivir una vida perfecta, hará naturalmente pequeñas cosas que son delincuentes para ellos, que no lo serían para nosotros. Además, en el contexto general y longitudinal, no podemos reducir el alcance del delito. Es omnipresente. De vez en cuando hay políticos que proponen una política u otra para eliminar la delincuencia. Empero no podemos eliminar el delito tanto como la medicina no puede liberarnos de la muerte. Como un médico, sin embargo, los criminólogos pueden desarrollar programas de prevención e intervención que pueden impactar positivamente los problemas actuales, pero no eliminarlos completamente. En la experiencia que vivimos en este momento en todo el mundo, la pandemia del coronavirus, también nos recuerda que no podemos eliminar todos los riesgos, todos los peligros, todas las enfermedades. Podemos limitarlas, podemos anticiparlas, podemos vacunarnos, pero al final siempre nos van a impactar. ¿Cómo podemos reducir la delincuencia? Bueno, hubo un estudio hace unos años por el profesor Sherman, que fue apoyado por el Congreso de los Estados Unidos. En este estudio de Larry Sherman se concluyó con, al final no sabemos cómo podemos reducir la delincuencia. Algunos programas y políticas parecen funcionar, otros son ineficaces, pero no sabemos con certeza el por qué. No hemos logrado identificar la conexión de la causa y del efecto con ningún grado de seguridad. Pero podemos decir que ahora tenemos, digamos, un modelo que antes o después, en mi opinión, nos permitirá de contestar mejor esta pregunta. Este modelo contiene 3 elementos. El primero es introducir y expandir cursos en justicia criminal, criminología, en universidades y escuelas a nivel mundial, especialmente en países en desarrollo, en transición. Segundo, usar una perspectiva interdisciplinaria sobre la criminología y los estudios de justicia criminal. Tercero, incorporar sistemáticamente información basadas en las evidencias, sea para la criminología académica que para la política criminal, lo que se llama evidence-based, ¿no? Basado sobre pruebas. Si la criminología se expande en todo el mundo, aplicando metodologías rigurosas
y generando conocimiento y comprensión del delito basados en pruebas, esto expandirá nuestra comprensión de las dinámicas del crimen, ampliará esta comprensión del delito y facilitará más y más una planificación global de medidas de prevención e intervención contra el crimen, la violencia y la corrupción que estén bien orientados y enfocados. Esto eventualmente hará posible una mejor oportunidad para todos, especialmente para países en desarrollo, para atraer la inversión externa, por ejemplo, asegurar una más fiable estabilidad económica, porque no hay tanta corrupción, y paso a paso poder participar en un mayor grado en la economía global. Hay 3 resultados positivos que se generarían en los países que apoyen la educación en el campo de criminología, de justicia criminal. Primero, a través del tiempo, los diplomados de los programas universitarios de criminología y justicia criminal empezarán poco a poco a encargarse del sistema de justicia en sus respectivos países y lenta pero constantemente fomentarán la profesionalización del sistema de justicia en su país. Además, estadísticas revelan que la mayoría de los egresados de programas universitarios de criminología no buscan necesariamente empleo en el sistema de justicia, pero siguen sus carreras en otras áreas, por ejemplo, administración, trabajo social, psicología, enfermería, planeamiento, por ejemplo, de programas de la comunidad, del Estado, etc., o como asesores de industria privada o pública. Ellos se integran en el cuerpo político y su exposición a los principios y conceptos aprendidos en sus clases de criminología y justicia criminal habrán aumentado su comprensión, aprecio, compromiso con los objetivos, papel y función del sistema de justicia y de sus integrantes. Después, estos egresados más a tono y conscientes esperarán más del personal del sistema de justicia. El aspecto más positivo de este plan global es que a su vez los integrantes del sistema de justicia, conscientes de que el público más y más educado va a exigir un desempeño mejor, también pueden contar con una preparación académica adecuada para ellos, que provee mejores herramientas para planear correctamente y contestar adecuadamente. Así que estamos diciendo que si hay miles de personas que se reciben con diplomas, maestrados o doctorados en criminología, de ambos lados, los que trabajan en el sistema de justicia, los que pertenecen al público, van a exigir más de sí mismo o del sistema mismo, porque son más educados, saben cómo funciona, se dan cuenta de lo que podría ser. Es esto la señal frecuentemente de sociedades muy avanzadas hoy en día, a donde la gente espera seriamente servicios de su gobierno, mientras que en los países a donde no hay mucha seriedad, la gente ni llama a la policía, porque dicen, ya no vienen, o si vienen, ya hacen nada, y nunca se soluciona, no vale la pena, no voy a gastar el dinero para llamarlos. Es esto un poco lo que estamos intentando de decir, que si hay más educación, hay más expectativa, hay más exigencias y hay más respuesta. Segundo, los funcionarios de justicia podrán reaccionar más positivamente y de manera más pragmática, efectiva y realista al público que es más exigente, gracias a la razón más importante de todas, introduciendo la educación en criminología y justicia criminal. Los países gozarán de un aumento importante de su capacidad de investigación. Los profesores y estudiantes de los programas académicos de justicia criminal se empeñarán más y mejor en investigaciones que generarán una base de conocimiento y comprensión más correctos, completos, realistas, y podrán tomar el camino justo
aprovechar de sus conocimientos para mejorar el funcionamiento del sistema de justicia y también de los programas y políticas criminales. Firmes en su base de conocimientos más profundos y averiguados, los integrantes del sistema de justicia se encontrarán en una mejor condición para realizar sus actividades en línea con las expectativas más estrictas del público. Así que, en resumen, con el tiempo, los cursos en criminología y justicia criminal producirán ciudadanos bien informados, quienes esperarán más de los funcionarios del sistema de justicia y mejores niveles de desempeño del sistema de justicia en sus actuaciones. Además, la educación en criminología y justicia criminal producirá funcionarios dentro del sistema de justicia. Con su entrenamiento académico podrán responder y actuar profesionalmente con su habilidad para planear, para ejecutar, para entender los resultados de sus investigaciones o de las de los profesionales académicos y de las de sus colegas. Mientras que la educación en justicia criminal ciertamente tiene un papel a jugar en los países desarrollados, es indudable que su mayor impacto será en los países en vías de desarrollo y transición. Y su adopción en estos países ayudarán a empujar paulatinamente estas regiones del mundo por el camino hacia el Estado de Derecho. Los países en vías de desarrollo o en transición típicamente tienen tradiciones legales no tan fuertes, también infraestructuras legales no tan desarrolladas. La educación en justicia criminal puede contribuir a cambiar esta situación. Por eso que pensamos que introducir programas académicos de criminología, de justicia criminal puede ser muy útil para cambiar, digamos, la actitud de la gente hacia el sistema y del sistema hacia su propia actuación. Así que la sociedad puede aprovechar mucho y beneficiarse de todo esto. Esto es una respuesta que me parece bastante racional y que nos da aliento si intentamos de introducir estos programas de criminología y de justicia criminal. Claro que, como ya decimos, Durkheim ya lo dijo hace casi 200 años, nunca eliminaremos la delincuencia, porque más perfectos nos transformamos, más vamos naturalmente a declarar delincuente acciones que antes no lo eran para nada. Esto es algo del cual Durkheim habló mucho, que nos da esperanza y al mismo tiempo nos da la motivación para intervenir, así que podamos eliminar al mínimo las formas más grandes, más crueles, más dañinas de la criminalidad en nuestra sociedad. Esta es un poco la respuesta que he preparado para la primera pregunta que ustedes me pusieron. Después, ustedes hablaron de cómo se implementaron los estudios de criminología a nivel de posgrados en diferentes países, América del Norte, Europa, Asia, Estados Unidos. Bueno, hablando en general, para referirnos un momentito a América Latina, en Argentina, por ejemplo, hay carreras de especialización, maestrías y doctorados, dejando los niveles tales como perfeccionamiento y especialización bajo la tuición directa de las universidades. En cuanto a definición de estos grados, bueno, el doctorado, el desarrollo y perfeccionamiento de un área del conocimiento muy importante. El magíster o maestrado es definido como estudios y adiestramiento en un área del conocimiento que debe completarse con la presentación de una tesis que demuestre la destreza en el manejo conceptual y metodológico
inherente al mismo. Lo mismo con Brasil, que tiene, por ejemplo, con la Universidad Estadual de Campinas, hay programas de posgrado que visan, esto es en portugués, desenvolver y aprofundir los estudos feitos a nivel de graduação, conduzindo aos graus de mestre e doutor, sendo que ao mestrado cabe promover o enriquecimento de competência científico-profissional dos graduados, podendo ser encarado como fase preliminar do doutorado ou como nível terminal. En Chile se entiende por magíster a un grado académico superior que tiene como objetivo formar graduados de alto nivel, capacitados para realizar investigaciones creativas y asesorar en los aspectos relacionados con las disciplinas de que se trate. Así que este grado certifica la aprobación de un ciclo de profundización o especialización avanzada, dedicado a disciplinas científicas o humanísticas, artísticas o materias de orden profesional. En cuanto se refiere a los Estados Unidos y a otros países, hablaremos un poco más en detalle con la cuarta cuestión sobre los Estados Unidos. Claro que, digamos, en muchos países de Europa, de Estados Unidos, de Australia, de Asia del Sur, por ejemplo, la India, hay muchos programas de criminología y de justicia criminal. Hay una diferencia importante como tradición. Por ejemplo, en Estados Unidos y en general países de idioma inglés, la criminología se refiere más a las ciencias sociales, a la sociología, la psicología, la antropología y a los métodos de investigación de las ciencias sociales. En otros países, como probablemente a veces en países de América Latina, pero de otros países del mundo, en Israel, por ejemplo, el programa de criminología está más conectado con la escuela de derecho, es parte de la escuela de derecho. Hay también en ciertos países como Italia, aunque esto disminuyó mucho recién, conexión entre criminología y medicina, en el sentido de medicina forense. Por ejemplo, la Universidad de Génova, una ciudad en el norte de Italia, aún tiene su programa de criminología conectado con la escuela de medicina. Una de sus cuestiones fue, ¿por qué la criminología no debería de ser un área disciplinar liderada exclusivamente desde el derecho? ¿Y por qué es necesario introducir otras disciplinas y facultades? Bueno, hablemos de esto porque el otro modelo, ¿no? El modelo anglosajón, llamémoslo así, es que la criminología está en facultades de ciencias sociales. En otros países, los europeos y otros, está más conectada a la facultad de Derecho. ¿Y por qué la criminología no debería ser exclusivamente desde el derecho? Bueno, un análisis normativo del delito no puede aportar información suficiente sobre este problema social y comunitario. El derecho penal define escrupulosamente los presupuestos de la intervención del ius puniendi, racionaliza y minimiza la violencia estatal y sobre todo la somete a límites y control para evitar los excesos y salvaguardar los derechos y garantías del ciudadano. Pero el derecho, como lo llaman el mundo de las togas negras, al mismo en los Estados Unidos, no está en condición de ofrecer un diagnóstico sobre el fenómeno delictivo por las limitaciones inherentes a su propio método, que es abstracto, formal, deductivo, mientras que las ciencias sociales tienen todo otro método que es más informal, es más realista, es más inductivo, es basado sobre la realidad
que es estudiada por la investigación. El derecho penal sirve de causa garantista, obligando al Estado a una respuesta racional en tanto como reacción al delito, pero no puede despejar con autoridad los principales interrogantes que el crimen, el delito suscita. Así que me parece imprescindible en ese sentido que se vaya a las ciencias sociales. Necesitamos análisis científico, empírico e interdisciplinario que indague la génesis, la etiología de este problema muy complejo, comunitario, que trate de explicarlo y comprenderlo. Y también formular estrategias eficaces para su prevención con el menor coste social, si se puede, que constate la posibilidad cierta en su caso de llevar a cabo una intervención positiva, el tratamiento del infractor, y también en su víctima, una intervención también resocializadora, que evalúe científicamente la calidad de los diversos sistemas legales de reacción o respuesta al crimen, ponderando las legítimas expectativas de todas las partes afectadas por este problema social, el infractor, la víctima, la comunidad, que al menos sea capaz de aportar una radiografía significativa de la realidad del crimen, de su serie, de frecuencia, de su distribución espacial, temporal, el comportamiento de sus principales variables con instrumentos y técnicas de medición objetivas y fiables. Todo esto nos obliga a ir al mundo de la ciencia y dejar detrás el mundo del derecho. La biología, las ciencias afines de la psicología, la estadística, muy importante para la investigación empírica, el universo de lo que llamamos las batas blancas. Esto me parece muy importante, que claramente nos empeñemos a dar más espacio a las ciencias sociales, a las ciencias empíricas. Hoy en día, lo que verdaderamente atrae la atención de los políticos, de la sociedad, son los resultados de investigaciones empíricas. Todos contamos sobre esto. Por ejemplo, ahora, con la pandemia del coronavirus, no vamos a leer un tratado de filosofía. Tenemos que investigar de dónde proviene, cómo se comunica, cómo se expande, cómo podemos lidiar con esto, cuáles son las vacunas que podemos desarrollar, cuáles son los elementos con los cuales podemos aliviar esta enfermedad, ¿verdad? Lo mismo, naturalmente, es con la delincuencia y la criminalidad. Continuando a hablar de los que ustedes me pidieron sobre las maestrías en criminología, hay muchos diferentes modelos, como ya hablamos. En realidad, particularmente en Estados Unidos, en países anglosajones, pero en todos, postularse a un programa de maestría en criminología requiere formas y materiales similares a las solicitudes de pregrado. No hay una gran diferencia. La diferencia más significativa al escribir ensayos, indicaciones sobre temas de criminología, donde puede expresar sus opiniones, discutir sus objetivos profesionales. Así que una aplicación para ser admitido, por ejemplo, puede incluso pedir que envíe un trabajo, una muestra académica, en lugar de un ensayo tradicional. Hoy en día son bastante populares también, como se puede bien esperar, programas en línea que se están expandiendo astronómicamente, particularmente, no quiero decir gracias a la pandemia, pero como respuesta a la pandemia.
y los prerequisitos pueden ser diferentes. Por ejemplo, la licenciatura, lo que se llama en inglés Bachelor Degree, BA, BS, el primer grado académico después de la escuela secundaria. Esto sí, hay programas que exigen la licenciatura antes de postularse a los programas de maestría en criminología. Hay también la experiencia profesional. Hay gente que ya tiene experiencia, por ejemplo, son policías o trabajan en el sistema correccional o ya hicieron como asistentes investigaciones empíricas sobre el crimen. Aquí en Estados Unidos y en otros países también se valora mucho esta experiencia profesional, que no sea solamente, digamos, académica, de sentarse, escuchar el profesor, ir a la biblioteca, leer libros, que sea también una fuente de información del mundo real, que uno conoció personalmente, no solamente por los relatos de otra gente. Esto es muy importante en el sistema anglosajón, es algo de tomar en cuenta. Por ejemplo, hay universidades en Estados Unidos como Northeastern University en Boston que subraya mucho esto, la experiencia previa y la experiencia durante los estudios. Mismo en mi universidad, aquí en Washington, ahora se exige un practicum por parte de los estudiantes. No pueden recibirse como magíster si no hacen algo concreto y si no preparan un relato, una información sobre lo que hicieron. Así que la experiencia profesional puede ser muy importante y adelanta a veces el camino académico de gente que ya trabajan, por ejemplo, en la policía o el servicio correccional o lo que sea durante años. Frecuentemente en Estados Unidos se requiere también una media de las notas de pregrado del bachiller que sea bastante buena. Digamos, se llama GPA en inglés, por sus siglas en inglés, un GPA mínimo de pregrado. Así que si es debajo del límite, se podría no aceptar esta solicitud. Pero ahora hay un movimiento de liberalizar un poco más todo esto, porque antes uno tenía también que tomar un examen estandarizado que se llama por su siglas en inglés GRE, que hoy en día muchas universidades no requieren más. Y son más, digamos, liberales en lo que se refiere a esta GPA mínimo. Las razones son positivas y tal vez no tan positivas. Son positivas en el sentido que las universidades se dan cuenta que hay gente que proviene de diferentes experiencias de vida. Hay gente que siempre estudiaron en las mejores escuelas, tal vez privadas, son muy serios con sus estudios. Si necesitaban ayuda, los padres podían pagar profesores para ayudarlos y llegan con conocimiento bastante profundo, digamos, de lo que es académico. Pero hay gente también que proviene del barrio, que proviene de vida mucho más humildes, mucho más sencilla, mucho más pobres, y que no tuvieron la oportunidad de esta educación muy refinada. Frecuentemente en ciertos países la educación pública no es muy buena. Así que esta gente no puede necesariamente calificarse si los sometimos a exámenes difíciles y que presuponen un nivel de educación que es totalmente excluido para ellos. Así que esto es un poco una toma de conciencia que no todos los estudiantes son los mismos, que no todos los que hacen una petición de ser admitido provienen del mismo nivel financiero, de educación, de preparación, y que estos estándares también pueden no ser correctos por razones culturales, porque hay gente que no se refiere a este tipo de examen
prefieren otro tipo de examen de sus propios conocimientos. Aquí en Estados Unidos hay estos Masters of Arts o Master of Science en criminología y justicia criminal. Como ya dije, la Northeastern University, que está en el área de Boston, Massachusetts, ofrece también este programa de 6 meses de lo que llama experiential learning, aprender por experiencia, aprender haciendo algo. Proveen también una serie de certificados graduados. Vale decir, uno no solamente recibe el grado de magíster, de maestre, de máster, pero también certificados en diferentes áreas, en áreas relacionadas con la criminología y la justicia criminal. Por ejemplo, análisis de políticas públicas. Claro que la política en contra del crimen es normalmente una política pública. O estudios urbanos, estudiar las ciudades, a donde frecuentemente hay más concentración de la criminalidad. O data analytics, el análisis de los datos, particularmente a la luz de los progresos enormes, rápidos, siempre cambiantes de herramientas para analizar los datos que logramos con nuestro trabajo. Esto es un modelo que se puede adoptar. Como ya dije, en mi universidad hay un magíster en criminología y justicia criminal. Hay también un magíster, por ejemplo, en terrorismo, en la política contra el terrorismo e investigaciones sobre terrorismo. Hay también ahora el requerimiento de un practicum, que el estudiante no puede recibirse hasta cuando, para mínimo un semestre, trabaje en una agencia, en una institución, en una ONG que trabaja con el problema de la criminalidad, de la victimización, del delito. ¿Qué puedo hacer con un máster en criminología? Esto es naturalmente una cuestión que se pregunta frecuentemente, ¿no? Los programas de maestría en criminología califican a los graduados para puestos de nivel gerencial en aplicación de la ley y respuestas a emergencias. Estos puestos requieren salarios mejores, más altos. Otros graduados aplican su educación y experiencia al aula. Así que capacitamos a la próxima generación de profesionales de la aplicación de la ley, por ejemplo, en las instituciones que entrenan policías o personal correccional, etc. Finalmente, algunos profesionales con una maestría en criminología optan por trabajar en su cuenta, asumiendo clientes que requieren su experiencia. Así que uno puede investigar diferentes carreras y tomar en cuenta naturalmente que a veces para lograr un empleo en este campo se requiere una experiencia laboral bastante significativa. Esa es también una razón porque muchas universidades aquí en Estados Unidos y también en otros países que siguen un poco el modelo americano o anglosajón de sus estudios han introducido estos practicums, este requerimiento, porque califica el egresado para obtener empleo más rápidamente. Es siempre un poco la dificultad del estudiante que se recibió y que busca trabajo, y ahora que le piden, que le exigen, le dicen, sus estudios son maravillosos, sus notas son muy buenas, usted hizo todo lo necesario, pero falta algo. ¿Qué falta? Experiencia. Así que si uno no tiene experiencia, no puede adquirir experiencia. Es una de las dificultades del mercado laboral, que no te dan la posibilidad de obtener lo que requieren que tú ya tengas para darte trabajo. Un poco, digamos, algo un poco irracional,
pero que desafortunadamente existe en nuestra sociedad en hoy, donde hay también bastante competencia. Por eso, si puedo, recomendaría que haya programas de prácticum. ¿Por qué? Porque al final, hoy en día, la experiencia es esencial para obtener empleo. Y por eso que internships, pasantías, son extremadamente importantes. Tenemos a veces estudiantes brillantes que conocen muy bien todo, que estudian, que leen aún más de lo que tienen que hacer para obtener una buena nota, que ya claramente tienen ideas muy creativas, pero al final lo que la sociedad hoy en día requiere es también experiencia práctica. Por eso, si ustedes piensan de introducir un maestrado en su universidad, yo le aconsejo mucho de tomar en serio esto, de que el estudiante tenga que empeñarse en una experiencia real, porque esto le da la credibilidad al final de obtener empleo. Es algo absolutamente necesario aquí en Estados Unidos hoy en día. Por eso que las universidades nuestras trabajan mucho en ese sentido. En mi universidad hay toda una oficina de gente que ayuda a los estudiantes a encontrar pasantías. Cada año, al mínimo una vez al año, frecuentemente 2, hay una feria a donde empleadores que buscan a estudiantes como empleados de pasantías viajan a la universidad y hablan con los estudiantes para ver si vale la pena, trabajar juntos, ofreciéndoles esta oportunidad. Y también hay lazos con instituciones internacionales como Naciones Unidas, la OEA, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, para este tipo de trabajo. Es algo muy, muy importante. La razón es también que, gracias a Dios, claro, a los avances de nuestra sociedad, hoy más y más gente estudia en la universidad. Cuando yo me recibí como doctor en la Universidad de Nueva York, el número de doctores no era muy grande. Hoy en día hay prácticamente centenares, si no miles. Así que la competencia para empleo es muy encarnizada. Por ejemplo, hará 60 años aquí en Estados Unidos, para un buen empleo, recibirse de la secundaria era todo lo que uno necesitaba. Por eso que en aquel tiempo también mucha gente se casaban al terminar la secundaria, porque era, digamos, realmente un rito de pasaje a ser adulto. Después se empezó a hablar que necesitaba algo más. Se introdujo un grado académico de 2 años en una universidad. Se llamaba Associate Degree, diploma de asociado. Esto funcionó para un tiempo, pero al final tuvimos que pasar a los 4 años y al bachillerato. Esto también rápidamente, esto todo pasó en los últimos 50, 60 años, no fue más suficiente. Por eso que el maestrado se transformó para muchísima gente como algo absolutamente necesario. De hecho, y lo digo con ironía, no lo tomen literalmente, se dice aquí en Estados Unidos a veces que la recesión que puede pasar de vez en cuando es buena noticia para las universidades. ¿Por qué? Porque la gente que pierde su empleo o que no encuentra empleo porque no hay, ¿qué hacen? Toman refugio en la universidad. Y dicen, bueno, no puedo encontrar empleo, mejor si voy a la universidad y me recibo con otro grado, con otro título, para después, cuando esto pasa, estar listo a agarrar el nuevo empleo. Así que es algo irónico en un cierto sentido, pero tiene una verdad histórica bastante dramática. En 60 años de la secundaria al associate degree, después al bachiller, y después no es suficiente el maestrado, etcétera, etcétera. Así que por eso que hay más competencia. Hay más gente que va a la universidad,
Hay más gente que se recibe con títulos, tal vez muy importantes y con todo lo necesario. Así que hay solamente tantos puestos de empleo. Tenemos que ayudar a nuestros estudiantes. Yo no sé cómo funciona su universidad, pero en la mía, en todas aquí en Estados Unidos, hay docenas de asesores a tiempo lleno que trabajan con los estudiantes para ayudarlos a preparar su resumen, qué poner, qué no poner, que los ayudan a prepararse para una entrevista, cómo contestas, qué no tienes que decir, no digas esto, digas al contrario esto, y que nuevamente, como ya dije, organizan ferias de empleadores que viajan a la universidad, en el gimnasio, donde sea, con sus mesas, su literatura, sus panfletos, y hablan con los estudiantes para ofrecerle o una pasantía o un empleo. Esta es la realidad del mundo de hoy. No podemos solamente decir somos una buena universidad porque somos excelentes profesores, impartimos excelentes materias, exigimos mucho de nuestros estudiantes. Hay una realidad afuera de la universidad que es la vida, que es ganarse la vida, que es poder vivir y mantener una familia. Y ahí la universidad también tiene que preparar a sus estudiantes para esta realidad. Si no, chocan con la realidad, apenas salen, y para ellos puede ser muy difícil y muy desilusionante. Es esto también lo del cual tenemos que tomar en cuenta. Le hablé de mi universidad y quería darle ya un pequeño detalle. Ya le mencioné que tenemos un maestrado, por ejemplo, en Justice and Public Policy, justicia y política pública, que es más teórico, prepara el estudiante para una variedad de trabajo para investigación, pero también para ser parte de la formulación de estas políticas. Hay otro maestrado, Law and Society, el derecho y la sociedad. Esto es más interdisciplinario, se refiere más al derecho, particularmente a los fundamentos teóricos de la ley, la relación entre la ley y las ciencias sociales y digamos, áreas de la justicia social. Esto prepara a los estudiantes más para investigación para desarrollar políticas, análisis o tal vez avanzar al doctorado en este campo un poco más teórico y que se refiere bastante al derecho. Después hay otro maestrado que tenemos ahora de jurisprudencia y pensamiento social, para decir que subraya, digamos, las perspectivas filosóficas y comparativas del derecho, provee a los estudiantes con una apreciación de los fundamentos de la ley y ayudarlo bien a desarrollar su poder analítico. Así que, como podemos ver, hay lazos con el derecho también. Nosotros hemos decidido de subrayarlos recién, en parte porque podemos atraer a veces estudiantes de derecho que vienen con nosotros para añadir este título que suena muy bien, un maestrado en justicia y política pública, un maestrado en ley, derecho y sociedad, o jurisprudencia y pensamiento social, teorías sociales, suena muy bien, ¿no? Y así que tenemos estudiantes de derecho que también estudian con nosotros y nosotros enseñamos también en la escuela de derecho o los preparamos para carreras en este sentido. Hay otro maestrado del terrorismo y de la seguridad de la patria, digamos, del territorio patrio, que naturalmente se refiere mucho a lo que pasa hoy en día con nuestra conciencia del terrorismo, mismo terrorismo doméstico, como está pasando ahora, por ejemplo, en el estado de Michigan, a donde una banda de terroristas, pero son ciudadanos norteamericanos, pensaban de secuestrar a la gobernadora del estado porque no están de acuerdo con su política y querían prácticamente, espero no eliminarla, pero obligarla
a rescindir, a anular ciertas medidas que había tomado en relación al coronavirus. Estamos casi al final de nuestra presentación. Ustedes me preguntaron sobre la Sociedad de Criminología, es el último punto que me preguntaron, qué hace o el qué hacer de la Sociedad Internacional de Criminología. Primero, son muy orgulloso de ser el presidente de la sociedad, reelegido hace un año, al final de este mes, en Doha, Qatar, durante nuestro último Congreso Mundial de Criminología, que fue sumamente exitoso, porque nos abrió también al mundo árabe, al mundo del Medio Oriente, donde no hay aún mucho trabajo en criminología. Así que decidí de ir por ahí también, no como misionero, pero para, digamos, como se dice en inglés, mostrar la bandera, vale decir, hablar de criminología como una disciplina posible, útil e importante. Bueno, la sociedad ha ofrecido tradicionalmente cursos breves intensivos en cooperación con otras universidades o con entidades gubernamentales. Así que a veces organizamos cursos que lo llamaban institutos, porque deriva un poco del francés en este sentido, breves, tal vez una semana al máximo, durante las vacaciones, normalmente a días feriados de verano o durante el año, y sobre un sujeto naturalmente muy bien focalizado. En 2019 y 2020 no fue posible hacerlo por razones obvias, el coronavirus que impidió viajes internacionales. También cooperamos con programas de estudios en el extranjero. Ayudamos a organizar y organizamos a veces programas de estudio al extranjero. Estudiantes que viajan y que estudian. Hay digamos, hay presentaciones por profesores, pero también por profesionales, visitas, por ejemplo, a los tribunales internacionales de La Haya para aprender sobre su trabajo, sobre los fundamentos de su misión, sobre los principios del derecho internacional, etc. Pensamos ahora de iniciar nuevamente nuestro observatorio de programa de criminología y justicia penal para crear una base de datos que apoyará a la formación de una red internacional para fortalecer los programas y comenzar a introducir estándares de calidad y cierta uniformidad en los requisitos básicos, lo que ayuda también a la movilidad de los estudiantes. Si hay una cierta uniformidad garantizada, es más fácil para un estudiante viajar, como pasa con el programa Erasmus, por ejemplo. En Europa, un estudiante puede empezar sus estudios universitarios en Roma, después irse a París, y después irse a Copenhague, y después terminar en Madrid, y recibe el mismo diploma. Pero claramente hay una necesidad de garantizar una cierta una cierta uniformidad, estandarización de los programas. También organizamos concursos internacionales para premios para jóvenes criminólogos, para apoyarlos y motivarlos a realizar investigaciones de primer nivel. Por ejemplo, el año pasado, 10 estudiantes de todas partes del mundo, desde Australia a Europa, claro, Estados Unidos, África del Sur, tuvieron su viaje a Doha pagado de ida y vuelta, todos sus gastos principales, y recibieron un diploma, también en cooperación con Naciones Unidas de Viena, la Oficina en contra del Crimen y de la Droga, y por su trabajo que ahora fue publicado en nuestra revista Los Anales Internacionales de Criminología. Eso es también para apoyarlos, para motivarlos a realizar investigaciones de primer nivel. Y pensamos de repetir esta experiencia para el próximo Congreso Mundial. Finalmente, terminaré aquí, la revista de la sociedad publica investigaciones para apoyar los investigadores
que provee material para enseñanza. Y si puedo decirlo así, con mucha humildad, es mi privilegio de influir un poco sobre el contenido de la revista, de los anales, y he ensayado mucho de darle más oportunidad a colegas del hemisferio sur, digamos. Y ustedes me entienden, ¿no? Vale decir el sur de Asia, el sur de las Américas, el sur de África. Vale decir colegas que tienen dificultad a veces a publicar, porque la preferencia, claro, es de publicar trabajos de científicos norteamericanos, canadienses, australianos, de Europa, vale decir países bien conocidos, con universidades muy prestigiosas y que son a veces, digamos, pioneros en introducir metodologías de investigación. Pero los otros son también muy buenos, pero a veces no pueden encontrar una revista que acepte su trabajo. Así que yo he intentado mucho de abrir las puertas para ellos, de trabajar con ellos, porque a veces tienen dificultad, tienen diferente cultura, tienen diferente percepción de lo que es necesario en explicar algo y el orden, digamos, lógico de su presentación. Y para mí es un placer, una honra de facilitar para ellos que puedan afirmarse a nivel mundial, ser reconocidos y avanzar en su carrera. Así que pienso que la hora ya terminó, pero en horario perfectamente, y pienso de haber contestado lo mejor que podía, porque tuve que hacerlo veloz a sus preguntas, y nuevamente les agradezco la invitación. No sé si tenemos tiempo para preguntas o si ustedes ya tienen que irse. Esto depende de ustedes. Sí, muchas gracias, doctor Emilio. Sí, tenemos un tiempo para las preguntas. Ha sido muy ilustrativa su exposición, de manera que le pediría a los integrantes de esta sala que a través del chat me pidan la palabra para que puedan hacer las preguntas. Está bien. Su nombre nada más. Doctora Lupe, como somos pocos, creo que las preguntas podrían hacerse directamente. Solamente sí, somos 6 personas. Sí, pero por el chat mejor para que no se crucen. Si son, si tú quieres participar en estos momentos, puedes hacerlo, pero en general por orden, para que de repente dos a la vez no comiencen a hablar. Entonces es un buen mecanismo que a través del chat lo hagan. Pero si vas a comenzar preguntando, tienes la palabra. Gracias, doctora Lupe. Gracias al profesor también. Creo que ha sido muy ilustrativa su presentación. Mi pregunta es muy puntual. Doctor, en Sudamérica, específicamente en el Perú, lo que pasa es lo siguiente, que los de derecho penal estamos haciendo trabajos de aplicación, de campo, y ya no tanto trabajo teórico, para un poco demostrar la fortaleza de las teorías, y más bien los de criminología se dedican a hacer trabajo teórico, abandonando el tema de campo. Esa es una primera pregunta que quisiera ver cómo usted la está concibiendo, y es un tremendo dilema epistémico que tenemos acá en el Perú. La segunda pregunta, y con esto concluyo, la labor justamente de la criminología en estos años es que hay una tendencia que suele, ¿no?, estigmatizar a todo lo que significa hacer un trabajo criminológico si es que no va en un sistema de alternancia. Entonces, ¿en qué medida? Yo más bien pienso que se pueden seguir haciendo las dos cosas. O sea, por ejemplo, seguir investigando la parte que condiciona un poco la criminalidad en países como lo señala Boaventura Sousa, ¿no?, de las famosas epistemologías del sur, y me parece bien esa última frase, cómo usted ha cerrado su presentación, realmente me parece magnífico, porque un poco nos hace ver que tenemos un nivel de importancia en esta discusión, y en ese sentido, también indicar a los distintos colegas que hacen criminología que no debemos abandonar ninguno de los dos campos. Yo pienso que son omnicomprensivos, porque hay algunos que piensan que si uno
está estudiando las partes de los trabajos de campo, de los orígenes de la criminología o del crimen en el Perú, propiamente es un causalista, es un positivista, y entonces su trabajo no sirve para nada porque no tiene una visión como la que ellos tienen. O sea, me parece que de un extremo se fue al otro, y eso no sé cómo ustedes lo aprecian. Muchas gracias y saludo y felicito, doctora Lupe, la tremenda organización que ha sido tener un conferencista de este nivel. Saludos. Bueno, muchas gracias de su pregunta. Claramente es un dilema, como usted dice, muy serio. Esto en realidad, si me permite, no pasa tanto en Estados Unidos o mismo en Europa, porque los que estudian Derecho se preparan para una carrera en mayoría como abogados. Y abogados normalmente no se interesan tanto en investigaciones empíricas, se interesan más en solucionar problemas de conflictos, que sea un conflicto entre esposos, entre socios, entre sociedades, entre empresas, lo que sea. Es ahí también, digamos, la verdad, que ganan bastante bien normalmente. Así que no hay mucha de esta situación que usted describe. Claro que no hay nada incorrecto si alguien tiene se recibió en Derecho y después decide, como ciertos estudiantes que hacen aquí, de pasar a la criminología y de hacer investigaciones empíricas, cambiar un poco, digamos, de carrera en el sentido de su enfoque de trabajo. Porque claramente el derecho no es muerto, es muy vivo y vivaz, pero es más teórico. Se refiere a ciertos principios fundamentales de nuestra cultura, de religión, de percepciones sociales, etcétera, etcétera. No es tan empírico en el sentido que también no quiere cambiar tan rápidamente. A veces esto es lamentable, pero no cambia tan rápidamente cuanto las ciencias empíricas requerirían que lo hiciera. Yo creo que es parte también de una mentalidad general que tenemos a veces en ciertas sociedades muy de jerarquías. ¿Por qué? Porque a veces en nuestras sociedades, me recuerda también de ciertas sociedades europeas hace años, por ejemplo el sur de Italia hace unos 40 años, digamos, son más formalísticas. Le gusta mucho más la forma en la cual se hacen las cosas y más que verdaderamente, digamos, ensuciarse las manos. Vale decir, son formalísticas y siguen los principios y los aplican a veces en una manera muy estereotípica. Esto nos recuerda el conflicto que pasó en el siglo XIII en Inglaterra, cuando hubo un conflicto entre la ley y la justicia, en el sentido que la ley era aplicada muy formalísticamente y frecuentemente era injusta. Le doy un ejemplo rápido. Yo podría ser un pobre campesino que trabajo una tierra que alquilo de un terrateniente. Como acuerdo le doy la mitad de mi cosecha. Y lo que pasaba a veces en Inglaterra era que el día cuando el campesino iba al palacio del terrateniente para pagar su alquiler, el terrateniente se escondía, no lo recibía, no recibía el dinero. ¿Qué hay con esto? Muy serio en aquel tiempo, porque el día siguiente el terrateniente iba al tribunal y decía: mi inquilino no pagó. El contrato dice que si uno paga, tiene que irse. Había un proceso tal vez, el juez decía: el terrateniente tiene razón. El inquilino decía: señor juez, yo estuve allí, yo esperé 2 horas, y yo mismo caminé en torno de la casa para ver si a través de las ventanas si había alguien. Hubo nadie, esperé, no llegó, no pude darle el dinero, lo tenía, aquí está. El juez le decía: señor, no, usted no entiende. La pregunta es muy sencilla. ¿Usted pagó
o no pagó ayer? No pagué, pero, usted no pagó. Usted tiene que irse. El terrateniente frecuentemente se tenía toda la cosecha también. Esto se difundió tanto que en aquel tiempo había un obispo o cardenal de la Iglesia Católica que era un consejero del rey. Eso era el cardenal Becket. Él hizo una reunión con el rey y le explicó esta injusticia. Y le pidió de instituir un otro tribunal que se llama Tribunal de Equidad, Equity Tribunals, a donde el juez diría, ¿usted pagó o no pagó? No pagué. ¿Por qué no pagó? Esta es la diferencia. La pregunta, ¿por qué? ¿Por qué no pagó? El inquilino diría, ¿por qué? Etcétera, etcétera, etcétera. El juez diría, usted puede quedarse en el terreno que está trabajando y quedarse con la mitad de la cosecha. Y no le permitía al terrateniente de secuestrar todo esto. Son los tribunales de equidad. Así que se introducieron los dos tribunales. Los jueces de derecho, los jueces de la ley, se rebelaron diciendo, ¿a dónde está nuestra autoridad? Esto no es justo, nosotros sabemos mejor. Afortunadamente el cardenal tenía la escucha del rey y pudo salvar estos tribunales de equidad que sobrevivieron hasta hoy en día. Aún hay 3 estados en Estados Unidos que tienen 2 tribunales lado a lado. Uno está escrito Tribunal de la Ley, el otro tiene Tribunal de Equidad. Los otros jueces al final del siglo XIX se, digamos, fundieron los dos, pero pueden cambiar, digamos, de uniforme. Ahora soy un juez en la ley, ahora soy un juez en equidad. Le expliqué esto porque en un cierto sentido hay una confluencia, ¿no? La confluencia de los principios de ley que pueden ser demasiado rígidos si se aplican formalísticamente. Y esto pasa mucho a veces, no digo en Perú, no conozco esto, pero en ciertas de nuestras sociedades latinas, donde la forma es muy importante. Y a veces es positivo, pero a veces es muy dañino. Yo creo que con, digamos, el cambio de mentalidad de las nuevas generaciones, gracias a su trabajo, se puede cambiar también esta percepción, que si soy abogado, tengo que ser investigador, si soy investigador, tengo que ser otra cosa. Y aceptar, digamos, las definiciones claras de nuestras profesiones, porque sin investigación empírica no vamos a progresar, no vamos a modificar la ley, no vamos a ponerla al día, porque no tenemos las evidencias, las pruebas del por qué. Lo estamos viendo aquí en Estados Unidos con este movimiento de las vidas de los afroamericanos cuentan, porque tantos de ellos cuando se encuentran con la policía terminan muertos. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Bueno, es fácil decir porque son criminales, porque violaban la ley, porque no se sometieron, porque ya tenían antecedentes penales. Pero si va más allá, ¿y por qué es esto? Porque hay racismo, porque hay exclusión social, porque hay falta de acceso a la educación, al empleo, porque hay falta de reconocimiento de su dignidad humana. Y por eso que hay este movimiento. Esto ya nos indica cómo la investigación empírica nos provee las pruebas para el cambio de la actitud, de la política y de la ley misma. Así que yo creo que lo que va a pasar posiblemente en esta situación que usted describe, si las entiendo bien, es que con las nuevas generaciones, con la introducción de nuevas disciplinas como la criminología, la justicia social, estos mestrados, a donde hay una división muy clara. Como ya digo, nosotros mismos en mi universidad hablamos mucho de derecho, pero como algo de fundación, de un fundamento, no como una metodología de análisis, porque ahí vamos a las ciencias sociales.
Gracias, doctor Emilio. La profesora Elisa, por favor. Muchas gracias, profesor Diano. Felicitaciones y agradecimiento por su exposición. Mi pregunta es muy puntual. Acerca del practicum, ¿cómo es que se produce la articulación de la universidad con las instituciones para poder permitir incorporar ese practicum dentro del plan de estudios? Excelente pregunta, gracias. Normalmente, claro, hay acuerdos formales, contratos entre la universidad y estas entidades, y esto se hace después que hay negociaciones, demuestran que pueden cumplir con ciertas condiciones de trabajo, y hay tal vez una visita para ver las oficinas, lo que sea, para estar seguro que todo está bien. Y hay dos supervisores, dos, digamos, encargados de velar para el estudiante. Hay un profesor y hay naturalmente donde el estudiante trabaja, alguien ahí que lo está supervisando. El profesor también es parte del equipo, no es separado del mundo académico en ese sentido. El profesor habla con el supervisor en el lugar de trabajo de vez en cuando, al mínimo 2 o 3 veces por semestre, para estar seguro que todo está pasando bien, que no hay dificultades, se pueden ayudar, se pueden intervenir. Y guían también al estudiante en su trabajo. El estudiante puede pasar por mi oficina y hablar, tengo que hablar con usted, esto me están pidiendo, no me siento listo para hacerlo, ¿qué piensa usted que puedo hacer? O usted tal vez puede ayudarme, explicar que 1, 2, 3, lo que sea. O discutir naturalmente su relato de su pasantía, porque todos tienen que darme a mí o a otros profesores al fin del semestre un relato. ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? ¿Qué aprendiste? ¿Cómo fue? ¿Cómo avanzaste en tu entendimiento, por ejemplo, de la desaparición de los niños por parte de criminales? ¿Cuáles son las dinámicas, las metodologías, etcétera? Así que primero hay una colaboración. No es que se envían los estudiantes afuera y se diga, ya no están aquí, no tenemos que preocuparnos. Hay un acuerdo formal, hay condiciones, hay un contrato, hay una visita, y después el profesor continúa. El profesor será uno de los 2 que supervisan esta pasantía, y se mantiene en contacto con el estudiante, lo que hoy en día es mucho más fácil con nuestra tecnología que estamos utilizando ahora aquí nosotros mismos, y habla con el supervisor en el trabajo para ver lo que está pasando y a veces para negociar malentendidos o para subrayar que es una experiencia académica. Por ejemplo, en tiempos pasados, hoy no se hace mucho más, había estudiantes que iban de pasantías, pero lo que le daban que hacer eran, digamos, tareas de fotocopia. Por favor, fotocopie esto, tenemos que fotocopiar, o búsqueda por internet de cierta información. No era un trabajo como había sido pactado. Y ahí es donde interviene la universidad, porque hay actualmente 3 personas involucradas: el profesor, el supervisor en el lugar de trabajo y esta oficina donde hay gente que se especializan en esto y que velan, que controlan, que averiguan, que toman cuenta de lo que está ocurriendo. Y naturalmente los estudiantes tienen al final también de dar una evaluación. Ellos son evaluados también, pero ellos evalúan también el lugar de trabajo. Normalmente esto pasa muy bien. Hay de vez en cuando problemas que pueden ser de personalidad, pueden ser de malentendidos. Hay a veces, no mucho más que antes, acoso sexual. A veces esto pasa desafortunadamente en todo el mundo. Hay a veces también conflictos tal vez
de metodología, pero esto es parte de la vida, no se puede excluir. Hay conflictos en las familias, hay divorcio. ¿Cómo se puede esperar que no haya conflictos entre gente que no se conocen? Pero esto no es una razón para no hacerlo. Requiere naturalmente un involucramiento de la universidad. No es una manera de enviar a los estudiantes afuera y de deshacerse de ellos para 3 o 4 meses. Al contrario, necesita mucha supervisión, pero al final el servicio que se hace a los estudiantes es de primera, porque el estudiante aprende mucho sobre sí mismo. Por ejemplo, yo los invito mucho a mantener un diario, que escriban, sino todas las veces que van a trabajar ahí, pero al mínimo una vez por semana, que hay una reflexión. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue? ¿Qué aprendí? ¿Cómo me relacioné con los otros estudiantes que pueden ser ahí de otras universidades, con los otros empleados de su edad a veces y con los supervisores? Así que ellos están aprendiendo también sobre el mundo del trabajo, que no es tan fácil, particularmente cuando se refiere a diferencias raciales, a diferencias de género, a diferencias de acento por origen étnica y también visiones políticas. A veces, particularmente ahora, por ejemplo, que tenemos elecciones presidenciales, es inevitable que la gente antes o después hablen un poco de sus preferencias. Esto puede causar malentendidos o, digamos, desacuerdos bastante profundos, porque hay gente muy caliente de ambos lados. Y ahí también para ellos es importante aprender cómo navegar el mundo del empleo. Y por eso nosotros pensamos que es una iniciativa que ya existe desde años, pero ahora se está perfeccionando más y más, también en razón de la tecnología que permite más supervisión directa para nuestros estudiantes encontrar carreras y ser exitosos. Muchas gracias, doctor. Bien. Muchas gracias por su... Si me permite, por favor. Juan José, ¿vas a intervenir? Doctor, Sí. Bueno, en realidad, felicitaciones, es usted realmente brillante y para mí ha sido un gusto enorme haber compartido con usted. Le agradezco mucho de antemano esa muy grata colaboración que presta a nuestra universidad. Pero hay una cuestión que quisiera que de repente me amplíe un poquito más. Lo ha expresado durante su disertación, pero de repente quería precisar con respecto a Latinoamérica. Las mayores tendencias de la criminología, que podríamos mencionar de repente la criminología ambiental, criminología del desarrollo, la mediática, la corporativa, pero ¿cómo considera usted respecto a la perspectiva en América Latina? ¿Qué tanto auge tendrían, de repente como lo tienen en el viejo continente, digamos, estas nuevas tendencias en el mundo latinoamericano? Bueno, ustedes saben mejor que yo, así que ustedes tienen la respuesta mejor. Desde un punto de vista general, no me voy a atrever de contestar en detalle, porque ustedes conocen mejor. Yo pienso que esto justifica en parte la criminología como una herramienta muy importante para la política pública, no solamente del gobierno, también de las empresas. Usted mencionó criminología ambiental, por ejemplo, ¿no? Que puede influir sobre las decisiones de las grandes compañías mineras, por ejemplo, o lo que sea. Esto me parece muy importante hoy en día, un desarrollo, digamos, que demuestra que la criminología está transformándose veramente en una disciplina madura, porque hasta recién no lo era mucho. Fue desarrollada más o menos en el siglo XIX. Durkheim es uno de los grandes que habló en generalidades sobre la delincuencia, el hecho de que nunca nos liberaremos de la deviance, ¿no? De ser una persona que no observa todas las reglas. Podrían ser las reglas de cómo comer apropiadamente. Y después los italianos, la escuela italiana muy fuerte, Lombroso en el norte de Italia, Ferri, Garofalo
etcétera, que eran más desde el punto de vista de la medicina. Querían encontrar el hombre delincuente, vale decir, cómo podemos vaticinar quién será el delincuente, reconocerlo, lo de cual se habla mucho hoy con la inteligencia artificial, predecir, por ejemplo, a dónde hará el próximo crimen. Como ustedes saben, hay programas que se dice pueden vaticinar para la policía dónde ir, porque hoy por la noche en este rincón pasarán los crímenes más importantes del día. Hay esta tendencia hoy que es mucho más, digamos, sofisticada, basada sobre inteligencia artificial y predicciones estadísticas. Yo creo que todos estos tipos de criminología son muy importantes y nosotros aquí también lo estamos desarrollando mucho porque justifican en un cierto sentido la disciplina por ser útil, por ser, digamos, provechosa para la sociedad. Es esto con lo cual yo empecé esta presentación, diciendo que si ustedes introducen la criminología y se expande, tiene éxito, va a ayudar a mejorar la sociedad, porque preparamos gente que conoce más, que se recibe y sale afuera, digamos, en su vida de adulto, pero sabe más, conoce más, exige más, espera más. Y esperando más pone presión sobre una industria minera, sobre un departamento del gobierno, sobre una agencia privada o pública de servicios, sobre una ONG, lo que sea. Es gente que con su educación, con su preparación, con sus conocimientos, no puede ser puesta a silencio fácilmente. Y la gente puede hablar y hablar no solamente gritando, digamos, un eslogan en una demostración, pero documentar el por qué están hablando en esta manera. Así que se transforma en un diálogo poderoso que no se puede desestimar porque tiene una base empírica. Es esto porque nosotros aquí al mínimo queremos mucho mantener la base empírica, porque la base empírica es lo que no se puede negar. Vemos hoy en día con la pandemia del coronavirus gente que intenta negar los datos empíricos. Tenemos unos aquí también en Washington que continúan a negar que el coronavirus es tan peligroso como los médicos nos dicen que ser y que requiere ciertos comportamientos de nosotros. Sí hay gente que nega la ciencia, como hay gente, aquí uno de ellos en Washington, que nega el calentamiento global, ¿verdad? Claro, pero hay datos empíricos que al final no se pueden negar, que no se pueden desestimar y que al final van a ganar la batalla. Desafortunadamente a veces un poco en retardo. Así que yo le diría muy bien que tengan todos estos tipos de criminología, porque es una utilización de energía, de inteligencia, de investigación, que es muy provechosa para la sociedad, porque normalmente estos tipos de criminología reflejan los problemas más importantes, más urgentes, más dañinos para nuestra sociedad y proveen también las mejores soluciones por lo que sabemos. Podríamos comparar un poco la criminología de hoy, sus recomendaciones para prevención del delito o reinserción del delincuente o reforma del joven adolescente delincuente, como un poco la medicina tal vez del siglo XVIII, XIX. Estamos un poco a aquel nivel, pero esto no significa que no vamos a progresar. Como la medicina progresó, como mucha gente hoy está en vida que en siglos pasados ya habría muerto por cosas muy sencillas que hoy ni tomamos muy en serio, lo mismo para la criminología. Pero en realidad sí, hoy en día aún, particularmente en lo que se refiere a reforma, reinserción social, prevención, ayuda a los que están encarcelados para reformarse, para reintegrarse en la sociedad y
también influir sobre la sociedad para que les permita de reintegrarse, porque frecuentemente no les permiten esto. Es aún un poco retrasado. No significa que tenemos que parar, tenemos que adelantarnos. Doctor Emilio, para ir finalizando, vamos a ceder la palabra a la profesora Ada y ya luego terminamos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Lupe. Doctor Emilio, muchísimas gracias y que nos deja con gran claridad todas estas razones y fundamentos para poder implementar estos programas de criminología en el Perú. Y mi inquietud, algo muy breve, dentro de la experiencia de las universidades norteamericanas que han venido implementando hasta ahora en materias de políticas universitarias, en cuanto se refiere al acoso, hostigamiento sexual en las universidades, ¿qué experiencias o qué políticas usted podría poner en relevancia para poder orientar en esta línea algunos estudios y algún desarrollo en esas universidades? Muchísimas gracias. Esa es un poco la preocupación o la pregunta que le dejaría. Gracias. Juan José, apaguen sus micrófonos para no interferir. Ya. Siga nomás, doctor Emilio. Brevemente, porque eso es toda una disertación para otro día, pero el acoso sexual es algo muy serio, existe en todo rincón de nuestra sociedad, lo descubrimos más y más, particularmente desde los últimos 10 años, especialmente aquí en Estados Unidos en tiempos recientes, con importantes periodistas, políticos, profesores, directores de cinema, mismo de la ópera, etcétera, etcétera, y políticos. Es algo del cual tomamos conciencia más y más en nuestra sociedad. Es algo que podemos remediar, pero necesita la voluntad política de todos y un cambio también de cultura, particularmente por parte de los hombres, pero tenemos que tomar en cuenta que más y más encontramos también mujeres que acosan sexualmente a hombres, pero también a otras mujeres, como cuando hablamos de pedófilos, siempre se piensa a hombres, pero aquí en Estados Unidos hay bastante maestras que fueron descubiertas teniendo relaciones íntimas con jóvenes de 12, 13, 14 años, varones, no solamente con las muchachas. Así que de todo lado hay este problema. No es limitado a un género masculino, por lo general, no es limitado a la edad, no es limitado a la profesión. Un diario de la ciudad de Chicago, en Illinois, estudió el acoso sexual en el sistema de educación pública de esta ciudad. Es increíble el número, el nivel, la frecuencia de esto por parte de todos, maestros, instructores, trabajadores de la cafetería, guardias de seguridad, los de la limpieza. Increíble. Son miles de casos que pasan. Claro que esta es una ciudad muy grande, con un sistema escolar inmenso, pero todos generalmente aún encubiertos, que no se revelan o que se solucionan en diferentes maneras sin necesariamente involucrar a la justicia o a un cambio drástico. Es un problema muy serio en nuestra sociedad y, como dije, no pienso que razonablemente podemos hablar de esto en pocos minutos. Y quiero solamente decir que afortunadamente estamos mejorando porque al mínimo hay más información, hay más gente que se presenta y denuncia, hay más conciencia de que esto pasa. Y por eso tenemos también que preparar a nuestros estudiantes, nuestros hijos y hijas para este tipo de situación, para que no sean, digamos, totalmente impreparados y no sepan cómo funcionar. Me recuerda de la discusión antes sobre las pasantías. Esto pasa también con pasantías, claro. Por eso que nosotros pensamos que es útil, porque antes o después
alguien va a encontrar ese obstáculo. Es mejor que lo encuentren ahora, cuando hay consejeros de la universidad, profesores y también otros que pueden dar apoyo, ayudar, encontrar soluciones y darle aliento. Muchas gracias. Con mucho gusto. Muchas gracias, doctor Emilio. Han sido minutos valiosísimos para nosotros. De otro lado, me gusta rescatar este énfasis, la importancia que tiene la investigación, porque justamente nos da los datos empíricos, las evidencias que van a hacer posible también una mayor visibilización del problema. Porque muchos de estos temas que están detrás de la criminología están justamente ocultos por una serie de razones, ¿no? Entonces, consideramos que es valiosísimo y quisiéramos comprometerlos a usted para alguna otra oportunidad, invitarlo a un conversatorio sobre temas así puntuales, y usted nos haría esa deferencia de aceptar la invitación que le proponemos para más adelante. Muchísimas gracias de sus palabras tan gentiles, doctora García. Gracias nuevamente a Hugo por haber organizado todo esto. Es un maestro en organizar eventos muy bonitos, muy provechosos, muy útiles. Y gracias a ustedes por su paciencia. Espero que mi castellano no fue todo muy horroroso, que pudieron escucharme, entender algo, y esperemos en una próxima ocasión con mucho gusto. Que le vaya bien. Gracias, doctor Emilio. Y también su castellano perfecto, lo hemos entendido perfectamente. No se preocupe, y a Hugo, quien ha hecho posible este encuentro. Él es el que nos ha conectado con ustedes, y definitivamente sí, a veces uno no se da cuenta y omite. En todo caso, una vez más ha sido un gusto tenerlo con nosotros, conversar. Esta es una de las ventajas que tenemos, porque ahora en esta etapa de pandemia se ha generalizado mucho estos diálogos, y entonces es el lado positivo que le podemos ver, consecuencia de. Muchas gracias, doctor Emilio, hasta otra oportunidad. Muchas gracias a todos ustedes que han participado en este conversatorio. Hasta pronto, que le vaya bien. Gracias. Gracias. Saludos. Gracias, Emilio. Saludos, Emilio. Saludos, Hugo. Perú, de la nueva en criminología de San Marcos. Viva. Muchas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Chao. Gracias. Chao. Gracias, Lupita. Gracias, señorita Elisa. Gracias, Chao, Alexei. Víctor. Chao. Nos vemos. Chao, señorita Elisa. Adita.